Buenos días. A continuación hablaremos sobre estómago y duodeno parte uno. Yo soy el doctor Noé Salgado Amaro, R3 de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, soy médico rotante. El coordinador del módulo y de esta clase fue el doctor Álvaro Vargas Caro. El profesor titular del curso, el doctor Daniel Flores Orcia. Dentro de los objetivos a abordar en esta plática es reconocer los datos radiológicos más importantes en la patología gástrica congénita, conocer los patrones mucosos en los diferentes tipos de gastropatías y discernir entre úlcera benigna y maligna. Dentro de la agenda a abordar, vamos a valorar la patología congénita. Dentro de esta es microgastria y duplicación gástrica. Dentro de los temas de la patología inflamatoria, como es la gastritis, vamos a valorar gastritis por Helicobacter pylori, gastritis hipertrófica, gastritis atrófica y la úlcera péptica. Vamos a valorar también úlcera benigna versus maligna y dentro de la patología de duodeno vamos a valorar la patología inflamatoria que es duodenitis y la úlcera duodenal. Dentro de la enfermedad congénita gástrica vamos a valorar microgastria y duplicación gástrica. Primero valoraremos microgastria, que es la afectación al desarrollo embrionario del intestino anterior, en el cual se detiene, dando lugar a un estómago pequeño en forma tubular y sacular. Esta anomalía es extremadamente rara, es un suceso que ocurre durante la semana 4 a 6 de gestación, en la cual el intestino anterior no tiene una adecuada formación. Esta anormalidad pues va asociada de asplenia, puede ir asociada con malrotación intestinal, micrognatia, de defectos en el cierre del tubo neural o de la médula, anomalías del sistema cardiovascular, respiratorio o génito urinario. Dentro del cuadro clínico de esta entidad, vamos a encontrar desnutrición, retraso en el crecimiento, reflujo gastroesofágico, vómito postprandial y anemia por un déficit de vitamina B12. Todo esto nos da por consiguiente pues un cuadro característico de esta enfermedad. Ahora bien, valorando los datos radiológicos, debido a que tenemos un estómago bastante pequeño, va a tener una forma sacular, eh, el tamaño pues va a tener una disminución y el esófago va a estar compensando esta pequeña formación del estómago. Es decir, el esófago va a tener una dilatación esofágica muy grande y vamos a tener reflujo gastroesofágico severo. Ahora bien, pasando al tema de duplicación gástrica, es una malformación congénita constituida por una pared de músculo liso y revestimiento de tipo gastrointestinal. Estas las podemos encontrar en varias partes del tracto gastrointestinal. En orden de frecuencia, las vamos a encontrar en región ileal, colónico, gástrico, duodenal o esofágico. La duplicación gástrica sigue una secuencia en la cual vamos a tener una continuidad de la pared del quiste con el estómago. La capa del músculo liso va a estar alrededor del quiste, puede ser compartida con el estómago. El quiste y el estómago comparten un suministro de sangre en común y el quiste tiene un revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal o de vía respiratoria. Esto es de suma importancia, dado que por este suministro y por este tipo de revestimiento epitelial, los pacientes van a tener dicha sintomatología. Ahora bien, ahora bien, dentro de la duplicación gástrica existen tres tipos. La tipo quística, que es la más común, se presenta en un 94% de los pacientes que presentan duplicación gástrica. Esta no comunica con la luz intestinal. Existe la tipo tubular, que es la menos común, y esta usualmente comunica con la luz intestinal
y existe la tubuloquística, que es una combinación de estas dos. Realmente es muy raro, menos de 200 casos publicados. Afecta mayormente a mujeres que a hombres, con más frecuencia diagnosticado en niños que en adultos. El cuadro clínico, los pacientes suelen ser asintomáticos y en algunos casos presentan dolor abdominal o una tumoración abdominal. Dentro de los datos radiográficos que vamos a encontrar en las imágenes de duplicación gástrica, es un tumor en región gástrica que desplaza estructuras adyacentes y calcificaciones en sus paredes. A continuación, la imagen que muestro es una imagen, una radiografía anteroposterior de un recién nacido, en el cual podemos observar que encontramos en esta región, que es la región gástrica, una sonda nasogástrica, un artefacto médico. Posterior, podemos delimitar esta estructura de morfología ovoidea, la cual se encuentra desplazando el colon transverso hacia inferior, es de densidad tipo 3 y es de de densidad homogénea. Esta densidad, esta tumoración que desplaza las estructuras hacia los lados, pues correspondió a una duplicación gástrica de tipo quístico. La duplicación gástrica de tipo tubular, en esta vamos a observar un depósito de contraste que comunica con la luz gástrica. En la imagen que mostramos a continuación podemos observar el fondo gástrico, podemos observar la curvatura mayor, curvatura menor y encontramos un depósito de contraste en el cual es de un gran tamaño, de morfología ovoidea y este depósito de contraste pues correspondió a una duplicación gástrica de tipo tubular. La duplicación gástrica de tipo quístico podemos observar cómo existe una imagen adyacente a la pared gástrica curvatura mayor, la cual es de morfología ovoidea, de contenido hipodenso y homogéneo, la cual correspondió a una duplicación gástrica de tipo quístico. Pasando al tema, uno de los temas primordiales de esta plática, vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria gástrica. La gastropatía se define como un daño y o regeneración de las células epiteliales con mínima o ninguna inflamación asociada. La gastritis es un término histológico que es usado para denotar la inflamación asociada con una lesión de la mucosa gástrica. Para fines prácticos, la gastritis únicamente puede ser diagnosticada histológicamente por medio de una biopsia de endoscopía. Ahora bien, podemos tener datos por imagen, que es a lo que nosotros nos vamos a enfocar. En la fase aguda de una gastritis vamos a encontrar únicamente infiltración de neutrófilos y en la fase crónica vamos a encontrar células mononucleares, propiamente linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Dentro de la etiología de las gastropatías, o propiamente las gastritis, podemos encontrar gastritis o gastropatías agudas, que son por infecciones, causadas por estrés o por ingesta de AINES. Podemos encontrar aquellas crónicas asociadas igual a daños permanentes, como lo es Helicobacter pylori, que no, de difícil erradicación, gastritis crónica multifocal. Podemos encontrar todas las que son de tipo infecciosas, todas las que son de tipo crónicas que son infrecuentes, las autoinmunes, las hipertróficas, aquellas asociadas a síndromes como el síndrome de Solin-Ellison y las gastropatías por consumo o ingesta de alimentos. Ahora bien, podemos tener factores exógenos y factores endógenos. Uno de los factores endógenos que puede favorecer bastante a la formación de gastritis, pues es el ácido gástrico y la pepsina. Y uno de los factores exógenos, igual que juega un papel importante, es la enfermedad por Helicobacter pylori. Hablamos de la gastritis por Helicobacter pylori.
Fue aislada por primera vez en el estómago por Warren y Marshall en 1983 y a la fecha, pues es la causa más común de gastritis crónica. La gastritis por Helicobacter pylori tiene una tasa elevada de colonización en países en vías de desarrollo. Es causante del 85% de la enfermedad ulcerosa gástrica y del 95% de la enfermedad ulcerosa duodenal. La vía de transmisión, pues, es fecal-oral. Tiene una prevalencia de hombres, mujeres, igual parte, y se dice que afecta a dos terceras partes de la población mundial. Ahora bien, como en todo cuadro clínico, tenemos una presentación de forma aguda y una presentación de forma crónica, así como las presentaciones inusuales. En la forma aguda, los pacientes pueden presentar asintomáticos o únicamente pueden tener náuseas, epigastralgia leve o síntomas de dispepsia. En la forma crónica, al igual los pacientes, debido al consumo de demasiados medicamentos, principalmente AINES, pues el paciente puede presentarse asintomático. Puede tener una úlcera péptica, puede tener atrofia gástrica e incluso cáncer gástrico y linfoma de tejido asociado a la mucosa o linfoma MALT. Esto es debido a toda la metaplasia que está sucediendo dentro de lo que son los pliegues gástricos. El Helicobacter pylori se cataloga como una bacteria bastante inteligente. Primero inicia por una colonización con el Helicobacter pylori. Se da una adherencia de células epiteliales gástricas, principalmente en las zonas en donde encontramos mayor cantidad de glándulas o zona glandular. La predominancia se da en la zona antral en etapas tempranas. Después, el Helicobacter pylori inicia a penetrar sobre la capa mucosa, da una inhibición de los transportadores de bicarbonato ureasa. Esto lo que favorece es que el Helicobacter pylori tenga una mayor capacidad de penetración. Después hay una inflamación directa sobre las células epiteliales. Inician una producción exagerada de gastrina con disminución de la somatostatina, es decir, inicia una condición de hipersecreción ácida. Existe una inflamación prolongada y disminución de las células G parietales y facilita la migración hacia el cuerpo. Esto por consiguiente nos da una metaplasia, que es lo que nos va a dar básicamente los hallazgos radiográficos por medio de estudios de Vario. En lo que a los medios radiográficos compete, los datos radiológicos que podemos encontrar es el engrosamiento de los pliegues gástricos mayor a 4 milímetros. Podemos encontrar lobulación de estos pliegues o de forma serpiginosa y puede haber una afectación con predominio en el antro y en lo que es el cuerpo. En la siguiente imagen de radiografía de estudio de una serie esófago gastrodenal, podemos observar cómo los pliegues gástricos están aumentados de grosor. En esta parte encontramos en la región del antro cómo los pliegues gástricos ya perdieron completamente su dirección. Encontramos una mucosa de cierta manera un poco lisa. Ahora bien, en esta imagen de una serie esofagogastrodenal, una magnificación, podemos encontrar el aumento de los pliegues gástricos del grosor y podemos también observar cómo estos pliegues se observan lobulados o de una forma serpigiforme. Cuando la gastritis por Helicobacter pylori tiene una presentación severa o una presentación muy avanzada, podemos encontrar también estos pliegues que ya son muy marcados, son muy serpiginformes, como se muestra en esta imagen de una magnificación de una serie esófago-gastrodenal, en la cual vemos este pliegue gástrico que no tiene impregnación en medio de contraste. En esta zona, más hacia lo que es la región del antro, podemos observar un depósito de medio de contraste, lo cual corresponde a una úlcera gástrica ya en un proceso de curación o cicatrización. Ahora bien, en esta imagen, que es una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal que podemos observar aquí a la izquierda, podemos observar estos defectos de llenado
los cuales corresponden a imágenes polipoideas, micropolipoideas, las cuales son características de una gastropatía por Helicobacter pylori muy grave. Aquí lo que hay que descartar en este tipo de pacientes es que se trate de una gastritis hipertrófica grave, de una enfermedad de Menetrier o de un linfoma. Como ya lo hemos mencionado, la mayor parte de la afectación por Helicobacter pylori lo vamos a encontrar en lo que es el antro. La gastritis polipoide localizada va a estar predominantemente en el antro, va a estar de una manera serpigiforme, se va a caracterizar por defectos de llenado, los cuales vamos a observarlos de una manera polipoidea o serpigiforme. Aquí, de igual manera, hay que descartar linfoma o un carcinoma infiltrante submucoso que nos puede dar este tipo de alteraciones. La gastritis de tipo hiperplasia linfoide es una de las formas terminales de la gastritis por Helicobacter pylori o de cualquier otro tipo de gastritis. En esta lo que vamos a encontrar son defectos de llenado de tipo anulares, los cuales van a tener discretamente un centro radiolúcido. Este centro radiolúcido va a corresponder a una hiperplasia foveolar, la cual da de este signo característico como de múltiples cráteres en lo que es la mucosa de lo que es el estómago. En las tres imágenes que muestro a continuación, vemos en la primera imagen cómo existe una hiperplasia foveolar caracterizada por defectos de llenado, los cuales son de una forma anular, con un discreto centro radiolúcido en la región del antro. Vemos hacia la parte de lo que es el cuerpo, cómo los pliegues gástricos ya perdieron su orientación, ya los pliegues gástricos se observan de una manera lisa. Esto nos habla de que existe una hiperplasia foveolar, de que los pliegues gástricos se están perdiendo y estamos hablando ya de una gastritis de un tipo más crónico. Ahora bien, en esta imagen vemos cómo en todo lo que es el cuerpo ya no encontramos ni siquiera ningún pliegue gástrico, lo cual nos habla del tipo y la cronicidad de lo que es la patología. Los hallazgos por tomografía de una gastritis por Helicobacter pylori es un engrosamiento circunferencial del antro o de la pared gástrica afectada. En este caso, el realce va a ser homogéneo, va a realzar adecuadamente la mucosa. Los diagnósticos diferenciales que podemos realizar en este tipo de pacientes es principalmente con un linfoma de tipo MAT en el cual el engrosamiento es difuso. Ahora, pasando al siguiente tema, que es gastritis hipertrófica. Esta es caracterizada por una hiperplasia glandular, la cual se ve reflejada en el agrandamiento de los pliegues gástricos. Recordando algunos temas abordados en el pasado, hiperplasia es el aumento en el número de células que componen un tejido, e hipertrofia es el aumento en el volumen de un órgano. Podemos tener hipertrofia con hiperplasia y también no hiperplasia, es decir, únicamente el aumento de volumen del órgano. El cuadro característico de la mayoría de las gastropatías va a ser similar: dolor epigástrico, náuseas, vómitos y signos de hemorragia digestiva. Ahora bien, los datos radiológicos que podemos encontrar en una gastritis hipertrófica son pliegues engrosados de predominio o localización en el fondo y en el cuerpo, que es en la zona glandular, precisamente por la hiperplasia. Y en retrospectiva, en la mayoría de los casos, el agente causal sigue siendo el Helicobacter pylori. Dentro de los diagnósticos diferenciales, hay que descartar precisamente el Helicobacter pylori, linfoma o enfermedad de Menetrier. En la siguiente imagen que podemos observar a continuación es una magnificación de un estudio de una serie esofágo-gastrodenal en la cual vemos sobre la curvatura menor los pliegues gástricos, cómo existe un defecto de llenado de estos precisamente y los cuales tienen una forma serpigiforme. Entonces, esto es un dato de una gastritis hipertrófica. Otra entidad es la enfermedad de Menetrier.
Esta tiene una etiología desconocida. Es una hiperplasia foveolar gástrica asociada a pérdida secundaria de proteínas. Dentro de esto, pues vamos a tener tres componentes básicos de la enfermedad de Menetrier, que es la hipertrofia de pliegues gástricos, la hipersecreción de la mucosa y la pérdida de proteínas. Todo esto es lo que compone a la enfermedad de Menetrier. Al igual que las demás gastropatías, la enfermedad de Menetrier presenta un cuadro clínico similar, que es una epigastralgia. En esta va a haber debilidad, anorexia y pérdida de peso, edema y vómito, precisamente por la pérdida de proteínas. Algo muy característico que en los niños resuelve de 2 a 4 semanas y en adultos tiene una tendencia a la cronicidad y es un poquito más agresiva. En la enfermedad de Menetrier, los datos radiológicos que vamos a encontrar en los estudios de serie esófago-gastrodenal son defectos de llenado caracterizados por engrosamiento de los pliegues del fondo y del cuerpo gástrico. Estos van a tener una mala adherencia al vario precisamente porque en los pliegues ya no se va a encontrar esta mucosa. Vamos a ver cómo los pliegues están aumentados de tamaño, van a ser de una manera serpigiforme y vamos a perder la característica del Magenstrass. Magenstrass significa los pliegues gástricos que se encuentran en la curvatura gástrica, los cuales van a estar completamente abolidos. Dentro de los hallazgos por tomografía va a presentar un engrosamiento parietal gástrico difuso de la capa mucosa y submucosa. Esta capa mucosa y submucosa va a presentar un realce con pliegues predominantemente. Gastritis atrófica. Es una forma de gastritis crónica en la cual predomina la inflamación con pérdida de las células especializadas en las glándulas gástricas, condicionando un adelgazamiento de esta. En conjunto, todo nos va a llevar a la metaplasia. Hay que tener en cuenta que dentro de la metaplasia podemos tener eh, finales no deseados, como el adenocarcinoma gástrico, el linfoma de células B o el linfoma de células MAT. Ahora bien, hablando de gastritis atrófica y para fortuna de los pacientes, la tipo A y tipo B. Tenemos la tipo A, que es la tipo autoinmune. En esta se va a dar en el cuerpo y en el fondo. Esta va a tener como una asociación con la anemia perniciosa. Y esto es una destrucción de células parietales. Dentro de la tipo B, afortunadamente es la más común y la cual se puede prevenir. Esta va a ser causada predominantemente por el Helicobacter pylori, puede ser aumentada por AINES, por reflujo hepatobiliar y esta va a ser de una localización más antral. Dentro del cuadro clínico que vamos a tener, pareciera muy repetitivo, pero aquí se encuentran asintomáticos, los pacientes pueden tener dispepsia, pueden tener un síndrome anémico en la tipo A únicamente y una glositis por deficiencia de vitamina B12. Esto debido a que no se produce suficiente ácido clorhídrico para poder procesar lo que es los componentes del hierro. Debido a demasiada inflamación persistente, la cual se mantuvo durante mucho tiempo, dentro de lo que es la gastritis atrófica, los hallazgos radiológicos o los datos radiológicos que nos van a hacer sospechar de esta es un estómago estrecho, tubular y no distendible. La mucosa la podemos encontrar de una morfología lisa, o es decir, una pérdida de este patrón mucoso del estómago. La gastritis atrófica la vamos a poder encontrar en diferentes grados. En el grado cero no vamos a encontrar un cambio como tal atrófico en la mucosa. En esta imagen de una magnificación de una serie esófago-gastrodenal podemos observar los pliegues gástricos, cómo conservan el Magenstrass, cómo tienen una adecuada adherencia del vario, no hay defectos de llenado ni depósitos de contraste. Ahora bien, en el grado uno, los cambios son mayormente limitados a atrofia de la mucosa del antro gástrico. Como podemos observarlo en esta magnificación de una serie esófago-gastrodenal, podemos ver cómo en lo que es el cuerpo
Aún los pliegues gástricos se encuentran de una morfología, disposición y grosor habitual. Pero ya en la parte del antro, estos pliegues gástricos ya se están perdiendo, ya no los podemos observar. Es decir, observamos una hiperradiolucidez en lo que es la región del antro. Ahora bien, en una gastritis atrófica de grado 2, la atrofia de la mucosa se extiende desde el antro hasta el cuerpo gástrico y el fondo. Es decir, en esta ya los pliegues de lo que es el cuerpo se empiezan a perder, se empiezan a adelgazar y la mucosa se empieza a observar discretamente un poquito más lisa. Dentro de la gastritis atrófica grado 3, que ya son los cambios severos, en esta podemos encontrar a un estómago el cual ya perdió toda su superficie mucosa del estómago y posteriormente procede a iniciar con una involución y volverse un estómago poco distendible y con disminución de su tamaño. Hablaremos de la gastritis efisematosa. Es la forma más grave de la gastritis flemosa en la cual el gas parietal lo producen organismos coliformes, es decir, agentes como Streptococcus beta hemolítico y el Clostridium welchi eh, inician una proliferación sobre la capa parietal. Los factores predisponentes para que este tipo de microorganismos proliferen es que el paciente tenga una inmunosupresión, diabetes mellitus tipo 2, ingesta de cáusticos, alcohol o isquemia. Dentro del cuadro clínico pareciera muy repetitivo, pero es una epigastralgia, en este caso es severa. Existen náuseas, existe hematemesis y existen síntomas similares a una perforación de víscera hueca. En lo que compete a los datos radiológicos que podemos observar en una gastritis enfisematosa. En esta imagen de una radiografía de tórax en anteroposterior, podemos observar en lo que es la región gástrica o región del estómago cómo hay un aumento de la densidad de lo que es la región infradiafragmática. Posterior a esto, observamos un halo radiolúcido y más en una zona inferior podemos observar una imagen ovoidea con densidad tipo 3. Esta parte ovoidea con densidad tipo 3 es el contenido gástrico. La imagen radiolúcida, que es un halo que está rodeando a lo que es esta imagen ovoidea, es lo que sería el gas que se encuentra intraparietal y el aumento de la densidad o la radiopacidad que se encuentra adyacente a esta zona de gas, pues es correspondiente a lo que es una estriación de la grasa perigástrica. En la imagen de tomografía, el hallazgo característico que nosotros vamos a encontrar es una separación dentro de la capa submucosa y la mucosa, en la cual se va a encontrar con una separación de aire. En este caso, pues es muy evidente la separación que se encuentra entre estas dos capas, precisamente por una zona de gas y el contenido gástrico. En algunos otros casos podemos encontrar datos similares a una neumatosis gástrica, la cual nos puede llegar a pensar en hallazgos tempranos o datos tempranos de una gastritis enfisematosa. La úlcera gástrica es un defecto excavado de la mucosa que al menos afectan hasta la capa muscular de la mucosa, es decir, por el daño exógeno o endógeno que se esté produciendo endoluminal, la capa submucosa se va a ver afectada, va a afectarse la muscularis propia. Pasando a la muscularis propia hacia abajo, eh, se considera una úlcera gástrica. Puede llegar incluso hasta la perforación. El cuadro clínico, al igual que en la mayoría, es el dolor epigástrico. En este caso va a disminuir con la ingesta de alimentos debido a que disminuye la cantidad de ácido clorhídrico que está penetrando sobre la úlcera. Náuseas, vómito, meteorismo, pérdida de peso. Y una de las complicaciones más comunes es la hemorragia digestiva.
Puede existir perforación en un 5% o estenosis pilórica de acuerdo a la localización. Dentro de las úlceras gástricas existen úlceras gástricas benignas y malignas. Iniciaremos con las úlceras gástricas benignas. Esta es caracterizada por un defecto mucoso bien definido, liso y uniforme. Dentro de los signos de benignidad, en- podemos encontrar que es la protrusión fuera de la luz, la línea de Hampton, el collar ulceroso, el montículo ulceroso, la confluencia de los pliegues de la mucosa y, por último, la curación de lo que es la. Primer signo, protrusión fuera de la luz. La protrusión fuera de la luz es un dato de benignidad. En esta imagen, que es una magnificación de una serie esófago-gastrodenal, podemos observar en la curvatura menor cómo existe un depósito de contraste que va por fuera de la luz gástrica, es decir, es exofítico. Este defecto de llenado pues es una manera lisa y es una manera continua. La línea de Hampton, otro signo de benignidad. La capa mucosa es más resistente a la digestión que la submucosa, por eso es que la mucosa sobresale de forma paralela a la base del cráter. Es esta pequeña línea que nosotros podemos observar en lo que es el depósito de contraste en esta imagen, en la cual es de bordes lisos y es exofítica. Esta es conocida como la línea de Hampton y es un dato de benignidad. El collar ulceroso. El collar ulceroso corresponde a un edema de la mucosa debido a inflamación periférica. Este edema resulta de una zona radiolúcida más grande que separa la úlcera de la luz gástrica. El collar ulceroso lo podemos observar. Este es el depósito de contraste que es exoluminal. Aquí encontramos este que es el collar ulceroso que corresponde a la zona de edema. Los pliegues mucosos deben ser lisos, delgados y confluentes. En esta imagen, que es una magnificación de una serie esófago-gastrodenal, podemos observar en lo que es la curvatura mayor un pequeño depósito de medio de contraste, el cual está caracterizado por tener pliegues adyacentes que son delgados, son confluentes y son de una morfología lisa. Una vez valorado los hallazgos radiográficos o los datos radiográficos de úlcera gástrica benigna, vamos a valorar la úlcera gástrica maligna. Iniciando el tema de úlcera gástrica maligna nos habla de un proceso proliferativo maligno, el cual corresponde a un 95% a un adenocarcinoma gástrico, el cual está ulcerado. Muy bien, dentro de esto está situado dentro del lumen gástrico, va a tener una forma irregular y vamos a tener el signo del menisco de Karman y el complejo de Kirklin. Uno de los datos más importantes de malignidad es el signo del menisco de Karman. Esta es cuando se realiza compresión del estómago, se observa un depósito de contraste semicircular convexo hacia la luz gástrica. En la primera imagen de radiografía podemos observar lo que es el estómago, en la curvatura mayor presenta este depósito de contraste que es endoluminal de bordes irregulares. Esta es una vista anteroposterior de lo que es la lesión. Si nosotros visualizamos la lesión en una morfología lateral, veríamos este dato característico. El signo del menisco de Karman corresponde precisamente a este depósito de medio contraste, el cual es endoluminal y es de una morfología irregular. Úlcera gástrica maligna y el signo del complejo de Kirklin. Es el signo del complejo de Kirklin es el signo del menisco de Karman más una radiotransparencia radial hacia la cresta del tejido neoplásico. ¿A qué transmite esto? Este es un depósito de contraste, el cual, si nosotros lo observáramos en una vista lateral, observaríamos lo que es el
signo del menisco de Karman. El signo de Kirkland precisamente corresponde a este anillo ulceroso, edematoso, el cual tiene bordes radiales, los cuales confluyen hacia lo que es el nicho ulceroso, que es de una morfología irregular. A este paciente que vimos en el caso anterior, se le realizó una tomografía en corte transversal, en el cual observamos esta úlcera en la cual presenta una entrada de gas, bordes irregulares, tiene este engrosamiento y presentó este realce. Esto en relación a un adenocarcinoma gástrico ulcerado. Otro de los datos de úlcera gástrica maligna es la convergencia de los pliegues de aspecto nodular o lobulados. En este caso es una magnificación de una serie esófago-gastrodenal en la cual encontramos este depósito de contraste que está marcado con una U, que es una úlcera de morfología irregular. Vemos al lado lo que es estos pliegues que son radiales, que confluyen dentro de lo que es la úlcera, lo cual nos está hablando de que es una úlcera de características malignas. Bien, a modo de resumen, dentro de lo que es la úlcera gástrica benigna versus la maligna, elaboré esta tabla en la cual pues vemos los hallazgos principales de una úlcera benigna versus una maligna, ¿no? Principalmente hay una mnemotecnia que se encuentra en muchos lugares que dice que la línea de Hampton o de Hambles o similándose a Hambles es de tipo benigno y el signo de menisco de Karman de Carr es más para así para orientarnos hacia un carcinoma. Entonces, pues estos son como que los datos como tipo a modo de mnemotecnia. Dentro del último tema que vamos a abordar es la duodenitis. Como tal, pues es la inflamación de la mucosa duodenal. La etiología es por enfermedad ácido péptica, por pancreatitis, por Helicobacter pylori, por AINES e incluso por radioterapia. Dentro del cuadro clínico, al igual que casi todas las gastropatías, las duodenitis también se caracterizan por tener dispepsia, epigastralgia, náuseas, sensación de plenitud y en este caso puede haber esteatorrea. Dentro de los datos radiológicos de una duodenitis va a ser el engrosamiento de los pliegues mayor a 4 milímetros, como lo podemos observar en esta imagen, en la cual existe un defecto de llenado sobre los pliegues del duodeno, precisamente en la segunda porción. Va a presentar una apariencia nodular de la mucosa, esto en casos ya más avanzados, en las cuales ya existe una hiperplasia de la mucosa. Va a haber una deformidad del bulbo, como ya se está viendo en esta imagen, y las erosiones superficiales. En esta imagen que observamos a continuación se observa el duodeno, en la cual podemos observar defectos de llenado, los cuales son precisamente por cambios y edema en la mucosa, precisamente sucedidos por hiperplasia. En la imagen de la derecha podemos observar una imagen de tomografía simple y contrastada en fase venosa en corte transversal, en la cual se puede observar un aumento de el diámetro de lo que es la mucosa, del grosor de la mucosa y con contenido hipodenso en su interior. Esto en relación a una duodenitis. La úlcera duodenal. Los signos de ulceración duodenal son un poco diferentes a los que ocurren en el estómago. En este caso va a haber un nicho plano y poco profundo. Los depósitos de contraste en el margen duodenal van a estar opuestos al mismo nivel del cráter de la úlcera, y el 90% afectan a la porción del bulbo, precisamente porque es aquí donde drena la mayor cantidad de ácido. En esta imagen de una serie esófago-gastrodenal podemos observar en la región vulvar un depósito de contraste de una morfología regular, la cual presenta un collar ulceroso alrededor que corresponde a edema.
Esta es una magnificación precisamente de la misma imagen en la cual se observa una pérdida de la morfología del patrón mucoso de lo que es el duodeno y en la región vulvar podemos observar este depósito de contraste, el cual corresponde a una úlcera duodenal con un edema submucoso adyacente. Bueno, en esta imagen, que es una imagen de una serie esófago-gastrodenal, en una amplificación podemos observar cómo en la segunda porción del duodeno existe un depósito de contraste de una morfología eh, pediculada, la cual correspondió a una úlcera. Uno de los diagnósticos diferenciales aquí podría ser un divertículo duodenal en la segunda porción. Dentro de las complicaciones de la úlcera duodenal podemos encontrar hemorragia. Cuando una úlcera duodenal se perfora, tiene hasta un 30% de mortalidad. Un hilo obstructivo secundario a una úlcera duodenal, la cual ya cicatrizó, y una fistulización. En este caso podemos observar una imagen de una serie esófago-gastrodenal en la cual podemos observar cómo existe un paso en medio contraste a través de lo que es primera y segunda porción del duodeno. Entre la primera y segunda porción del duodeno existe un adelgazamiento precisamente a una zona de estenosis y una extraluminización de medio de contraste, la cual se está fistulizando hacia cavidad peritoneal. Dentro de las conclusiones de esta plática es la importancia de saber identificar las malformaciones congénitas gástricas, dado que son poco frecuentes y recae en la necesidad de un diagnóstico temprano y oportuno dentro de los pacientes pediátricos. Las gastritis, especialmente la causada por Helicobacter pylori, que es la más común, debemos conocer todas las fases, así como sus posibles complicaciones. Y dentro de lo que son las úlceras benignas y malignas, tienen diferentes composiciones, y es aquí donde debemos ser enfáticos en diferenciar los datos radiológicos benignos de los malignos. Bueno, estas serían mis conclusiones. Esto es dentro de lo que es la plática de duodeno. Estómago y duodeno 1 y estas son las referencias bibliográficas.